Muchas gracias. Agradecer a los compañeros y compañeras de ADICAE la invitación y poder estar esta tarde aquí con vosotras y vosotros. En primer lugar, a la hora de hablar de consumo crítico, me gustaría hacer una reflexión en general. Siempre cuando se habla de consumo crítico se hace mucha referencia a la responsabilidad individual del consumidor, del ciudadano, a la hora de tomar una decisión en relación a aquello que compra y que consume. Pero creo que también es importante preguntarnos qué es lo que nos lleva a consumir de este modo, qué es lo que nos lleva a consumir de una manera muchas veces irracional, insostenible, impulsiva. Creo que es importante tener en cuenta que es la propia lógica del sistema capitalista actual la que produce una serie de mercancías de manera generalizada y que necesita que alguien compre estas mercancías para que el sistema siga funcionando. Y para que el sistema siga funcionando, dando muchos beneficios a unos pocos, en detrimento muchas veces de las necesidades y los derechos de la mayoría de la ciudadanía y de los consumidores. Por este motivo, para que el sistema siga dando vueltas, nos instan a comprar, a comprar, a comprar y a comprar. Si nos planteamos cuál es la principal fortuna en el Estado español, está claro, el señor Amancio Ortega, propietario de Inditex, ¿no?, de empresas como Zara, Stradivarius u otras, que para que todas esas mercancías que produce a gran escala en países del sur, explotando derechos laborales, en precariedad de condiciones de trabajo, para que se puedan vender y comercializar estos productos, nos tienen que vender que son necesarios para nosotros y que los tenemos que comprar día sí y día también. Por lo tanto, muchas veces la lógica del consumismo actual se basa ya no a partir de una necesidad individual, sino a partir de una necesidad que nos ha creado el propio sistema, que nos insta a comprar y a comprar para que unos pocos puedan seguir haciendo negocio a costa de la mayoría. De este modo, el sistema produce a partir de dos lógicas: la creación artificial de necesidades. Pensamos que necesitamos cada vez más para ser más felices, que llega invierno, otros colores de temporada y tenemos que cambiarnos toda la ropa, o que necesitamos un nuevo gadget tecnológico, un nuevo teléfono móvil, etcétera, etcétera, y así comprar, comprar y comprar. Y si somos de ADICAE o somos de una organización crítica de consumidores y nos negamos a comprar o somos consumidores críticos, el sistema se las inventa todas y a partir de aquí también produce a partir de lo que se conoce como la obsolescencia programada o planificada. Se elaboran los productos con fecha de caducidad porque aunque te resistas a comprar, finalmente tengas que comprar de nuevo porque en muy poco tiempo aquello que has comprado deja de funcionar. Se producen los productos con fecha de caducidad, porque de qué servirían unas bombillas que nunca se estropearan, unas medias que no se hiciesen carreras o una impresora que funcionara siempre, ¿no? Por lo tanto, vemos, y como una primera reflexión, que es la lógica del propio sistema capitalista que da beneficios importantes a unas determinadas élites económicas que, por desgracia, cuentan con el apoyo de la mayor parte de la clase política, la que nos instan a este modelo de consumismo. Y a partir de aquí nos crea una serie de necesidades, muchas veces artificiales, para que compremos, y si nos negamos a comprar, entre comillas, pues se elabora a partir de la obsolescencia programada para que no nos quede más remedio que comprar de nuevo. Creo que es una reflexión importante a la hora de hablar del consumo crítico, porque evidentemente tenemos todos y todas una responsabilidad individual a la hora de consumir. Tenemos que plantearnos si necesitamos tanto para ser felices, como nos dicen, pero más allá de esto hay también una problemática estructural que fomenta este modelo hiperconsumista que tiene consecuencias no solo a nivel social, porque se produce a partir de la precariedad laboral, a partir de un impacto medioambiental muy importante, sino que también tiene consecuencias, como vemos, en los residuos que genera en los países del sur este consumismo irracional y compulsivo. Dicho esto, como primera reflexión, un segundo elemento es, a raíz de la crisis económica, social, actual, han cambiado las pautas de consumo, como antes pues, se planteaba encima de la mesa. Yo creo que sí, que las pautas de consumo han cambiado por dos razones. Una razón, que lo veíamos en la mesa anterior, por una cuestión económica, de no llegar a final de mes.
De hecho, según el Centro de Investigaciones Sociológicas del CIS, en España, un 64% de la población ha cambiado sus hábitos de consumo debido a la crisis. Es lo que llamamos estrecharse el cinturón. Menos ingresos, menos poder adquisitivo, menos puedes gastar, ya sea en comida, ya sea en ropa, ya sea en ocio, ya sea en gasto energético. La crisis ha modificado los hábitos de consumo porque, en definitiva, y como bien sabemos, ha empobrecido a una parte muy importante de la población y ha aumentado las desigualdades sociales en este país. Pero más allá de este cambio de hábitos debido a la crisis económica y social, me gustaría incidir un poco más en otro cambio de hábitos, debido también a una percepción crítica sobre el modelo de consumo que hoy estamos llevando a cabo. Me refiero que con la crisis también se ha dado un cierto despertar de Matrix, podríamos decir, ¿no? Durante mucho tiempo vivimos la fiesta del capital, nos dijeron que podíamos consumir, que podíamos comprar, que podíamos hipotecarnos, que lo mejor era comprar una vivienda, etcétera, etcétera. Y hoy, con la crisis, hemos visto que todo esto era una gran mentira, que en definitiva la lógica del capital básicamente lo que hace es mercantilizar derechos y necesidades básicas y convierte estos derechos y estas necesidades básicas en un negocio. Y hoy nos hemos dado cuenta de esto, y con el tema de la vivienda es obvio, ¿no? Se ve claramente cuando la gente sale a la calle y dice ¿cómo puede ser tantas casas sin gente y tanta gente sin casa? No se entiende, ¿no? Vivimos en un país donde hay entre 3 y 6 millones de viviendas vacías y cada día se desahucian a más de 500 familias. Vemos cómo este sistema hace negocio desahuciando a la gente y dejando a la gente sin casa, y por lo tanto vemos cómo el sistema actual hace negocio con un derecho tan esencial como es la vivienda, a costa de que ganen las grandes constructoras y la banca. Lo mismo pasa con el derecho a la sanidad, a la educación, a la alimentación. Estos derechos se convierten en negocio en manos de unas pocas empresas. Hoy nos hemos dado cuenta de esto, y esto ha generado también una serie de pautas de consumo alternativas, y lo vemos muy claramente cuando hace unos años emergió el movimiento de los indignados del 15M, que se ocuparon plazas, y más allá de la propia gente que salió a la calle, la toma de conciencia social colectiva que hubo, porque no olvidemos que fue un movimiento que contó con el apoyo del 80% de la opinión pública, y como todo esto dio lugar a un cuestionamiento también de las prácticas de consumo. Hoy vemos como iniciativas de consumo alternativo que habían surgido previamente a la crisis, con la misma se han consolidado y se han multiplicado en el marco de lo que se conoce como la economía social y solidaria. Vemos cómo emergen y se consolidan y se multiplican experiencias de finanzas éticas alternativas, de consumo alimentario agroecológico, apuestas por una gestión energética alternativa. Todo esto tal vez ya existía antes de la crisis, pero ahora vemos cómo se ha consolidado y se ha multiplicado. Mi trabajo se ha centrado más en temas de agricultura y alimentación, y por eso me gustaría hacer brevemente referencia a por qué se han multiplicado esas experiencias de consumo alternativo en relación a la alimentación, a la agricultura. Como os decía antes, creo que la toma de conciencia de que este sistema no funciona, que es un sistema que antepone intereses particulares a necesidades colectivas, hemos empezado a ver que esto golpea distintos ámbitos de nuestra vida cotidiana, temas de vivienda, de salud, de derechos sanitarios, pero también a nuestra alimentación. Del mismo modo que decía que hoy hay muchísimos viviendas vacías y mucha gente sin casa, lo mismo podríamos decir que pasa con la alimentación. Hoy se produce más comida que nunca en la historia, pero a la vez, nunca como antes, tanta gente pasaba hambre, a la vez que se criminaliza esta hambre y se estigmatiza el hambre y la pobreza. Vemos cómo los alimentos se han convertido en un negocio en manos de grandes empresas del sector, desde la agroindustria a los supermercados, que básicamente utilizan los alimentos para venderlos y ganar dinero. Si tú no tienes dinero para comprarlos, no comes, punto pelota. Vemos cómo lo que tendría que ser un derecho accesible a todo el mundo se convierte en un negocio. Esto creo que poco a poco va tomando conciencia en la gente, y no solo la dificultad para acceder a comida sana y saludable, sino también lo que vemos pues, es que se convierte en un negocio la alimentación. Mucha gente no tiene que comer y se come cada vez más, diríamos, con un impacto con esta alimentación en nuestra salud, se mercantiliza este derecho. Esto hace que muchas personas opten
por otro modelo de consumo, priorizando la justicia social y la justicia medioambiental. Y en los últimos tiempos, previamente a la crisis, pero ahora también, se han consolidado experiencias de grupos y cooperativas de consumo agroecológico, iniciativas de gente de un barrio, de una ciudad, que se pone de acuerdo para consumir de otra manera, comprando directamente a uno o varios campesinos un producto local, de proximidad, ecológico y de mayor calidad, y evitando intermediarios, todos esos intermediarios que en el modelo agroindustrial en general pues se benefician de este modelo de agricultura y alimentación. Es, por lo tanto, experiencias de consumo colaborativo en el ámbito de la alimentación que cada vez van a más. También vemos otras experiencias como huertos urbanos, experiencias de comedores escolares ecológicos, que lo que ponen en el centro son las necesidades alimentarias de las personas. Las necesidades alimentarias de las personas a la vez que valoran ese producto alimentario de proximidad campesino que no solo nos permite comer mejor, sino que tiene un valor social añadido, porque dinamiza nuestra economía local en la medida que se apoya a un campesinado pues, que vive, trabaja en nuestro territorio. Creo que son iniciativas que han llegado para quedarse, que la crisis, el hecho que haya aumentado en cierto modo la toma de conciencia de la gente sobre cómo funciona este sistema y que es necesario crear alternativas al mismo, ha permitido pues, aumentar la gente que apoya estas iniciativas. Evidentemente son iniciativas aún simbólicas si las comparamos con las prácticas mayoritarias de consumo de la población, y de aquí que creo que sea muy importante la implicación de las administraciones públicas apoyando estas prácticas de consumo. Me gustaría acabar, porque creo que 2 minutos me quedan, a ver qué puedo hacer con 2 minutos. Me gustaría acabar con 2 reflexiones finales sobre esta cuestión. En primer lugar, vemos que son iniciativas de consumo colaborativo, y hacía referencia al alimentario, pero podríamos citar muchos otros de finanzas éticas o experiencias de modelos de gestión energética alternativa que van a más, que despiertan un interés social. Y aquí también hay un peligro, porque en la medida que van a más estas iniciativas de consumo de base, también diríamos que las empresas del capital lo ven como una fuente de negocio. En la medida en que hay un interés social, se ve un nicho de mercado, también como una estrategia de marketing empresarial, el hecho de cooptar estas experiencias. Y, por lo tanto, creo que no podemos olvidar el valor de que estas experiencias se basen en el trabajo de muchas personas, en el trabajo de base, en la acción ciudadana, en la acción crítica. Porque lo que podemos ver es que también estas pautas de consumo alternativo, un supermercado nos las puede ofrecer. Nos puede decir que nos vende un producto ecológico, un producto local, un producto de temporada. Pero aquellos que nos han llevado a esta situación de crisis son los que nos van a sacar de la misma. Yo creo que no, que nos va a sacar de la misma es la toma de conciencia social y la organización de las personas, que por cierto esto ya lo decía la bruja Beria en La bola de cristal, que no sé si aquí alguien la veía, que decía, si solo no puedes, con amigos sí. Pues de eso se trata, ¿no? Y otra reflexión ya final, cuando os decía que al principio, ¿no?, hay también unas causas estructurales que nos llevan a comprar este consumismo irracional, irreflexivo, insostenible. Muchas veces cuando tú planteas un discurso crítico hacia las pautas de consumo dominante, te dicen que está muy bien lo que tú dices, que eres muy simpática, pero que con esto no salimos de la crisis, que se tiene que crecer y que en definitiva estas pautas de crítica al consumo lo que van a hacer es generar más desempleo, ¿no? Y que por lo tanto, si queremos salir de la crisis, generar trabajo, pues tenemos que seguir con lo de siempre, que eso nos permitirá avanzar, ¿no? Pero criticando a la gran distribución, criticando a los supermercados, o criticando a la banca, o criticando a las grandes constructoras, pues así no vamos a ningún sitio. Muchas veces te dicen cuando planteas un discurso crítico con el consumo. Yo creo que la realidad es justo la contraria, porque cuando planteas un discurso crítico con el consumo, y con esto termino, no me refiero a que ahora vamos a dejar de consumir, porque aquí todas y todos, en lo que yo trabajo, por ejemplo, en el tema de la comida, tenemos que comer para conseguir los nutrientes y desarrollar nuestras actividades. Lo que se plantea con la crítica en el consumo es consumir de otra manera, y es consumir poniendo en el centro a las personas, a la tierra, al medio ambiente. Desde este punto de vista, y centrándome en el tema de la agricultura y la alimentación, si apostásemos por una agricultura local, ecológica, campesina, de proximidad, no solo esto nos permitiría comer mejor a todos y a todas, y por lo tanto evitar fármacos, y antes que se decía lo de comprar fármacos, tal vez no tendríamos que comprar tantos porque nuestra alimentación pues satisfaría mejor nuestras necesidades, pero más allá de esto, apostar por este modelo de agricultura alternativa implica crear trabajo.
implica generar empleo, implica dinamizar la economía local. Imaginaros, solo una hipótesis, que toda la administración pública apostara porque sus comedores públicos tuviesen producto local, de proximidad, campesino, ecológico. Comeríamos mejor y a la vez los campesinos podrían vender su producto y esto generaría empleo. Por lo tanto, creo que se tiene que hacer énfasis que cuando se plantea una alternativa al consumo actual, no implica más precariedad. Lo que implica más precariedad y más paro es el sistema actual. Y la alternativa lo que implica es más toma de conciencia social, más organización y a la vez una salida a la crisis en beneficio de todos. Muchas gracias. Es colaborarte lo tuyo porque yo soy de Valencia y tenía una casa de alimentación de productos alimentarios agrícolas y la verdad se dicha que la fruta, la verdura, todo lo ecológico, aparte de que viene, como tú dices, de consumir, ir al propietario a comprárselo o el propietario traértelo a ti, la verdad se dicha que la diferencia es increíble. Colaboras con la gente, incentivas el trabajo y ayudas a un montón de gente. El campo se alivia y hay puestos de trabajo. Vamos, es que en realidad lo que es la ecología en este momento está avanzando mucho y los productos, la verdad, son buenísimos. Y de caros, nada. Solamente eso. Pues dos reflexiones breves. En primer lugar, sobre el cambiar las pautas de consumo, que a veces resulta difícil, siempre sale el debate del precio, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy en día muchas personas están empezando a cambiar pautas de consumo, al menos vinculadas en la alimentación, por una cuestión de salud, porque vemos cómo están apareciendo una serie de enfermedades vinculadas a aquello que comemos, que es intolerancias alimentarias, problemas de alergias, sobrepeso, colesterol, diabetes de tipo 2 en personas adultas, y la gente se pregunta, ¿pero qué como? ¿Qué impacto tiene en mi salud aquello que como? Muchas veces, a partir de un cuestionamiento individual, incluso podríamos decir egoísta, lo que se abre es una serie de oportunidades para cuestionar este modelo y yo creo que se tiene que aprovechar. Y de hecho hay estudios que lo ponen encima de la mesa, como la dieta occidental, una dieta con alimentos altamente procesados, con grasas saturadas, azúcares añadidos, etcétera, etcétera, tiene un impacto directo en nuestra salud. Pensamos que compramos barato al ir al súper, acabamos comprando mucho más de lo que necesitamos por 2x1, etcétera, pero es que además esto acaba teniendo impacto en nuestra salud. Pensamos que compramos barato, pero si me enfermo, ¿quién lo acaba pagando? Lo acabo pagando yo, lo que va quedando poco de la sanidad pública, ¿no? Por lo tanto, creo que esto está replanteando este impacto en la salud en relación a lo que yo como, cambio en los hábitos de consumo, que tienen que abrir la oportunidad a cuestionar el modelo. Porque parece que si no compramos o no nos alimentamos con productos, diríamos, altamente procesados, congelados, bollería, como que la fruta y la verdura ya no es sexy, ¿no? Ha perdido glamour. Y creo que hay que reaprender comer comida, ¿no? Puede parecer una obviedad, pero tenemos que comer comida y además señalar que en general quienes peor comen es la gente con menos recursos económicos, por una cuestión económica y también por una cuestión de formación o de cuestionamiento del modelo alimentario. Por lo tanto, este tema, y en relación a lo que decía el señor, ¿no? Que al final la gente no quiere firmar la reclamación, ¿no? Vivimos en un sistema que nos quiere con miedo a vez a saber qué pasará, no sé, pero afortunadamente yo creo que la crisis ha hecho que empecemos a perder el miedo.